Buen día, chicos. Vamos a comenzar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las antenas o bobinas, ¿sí? Que son las que se utilizan para formar las imágenes en resonancia magnética. A ver. Bueno, miren acá entonces, yo les puse acá una imagen del equipo de resonancia magnética con las distintas antenas que nosotros utilizamos. Hay distintas antenas que suelen estar sobre un modular, digamos, un mueble, y tienen que estar separadas unas de otras para que no se rocen, no se golpeen unas con otras. Hay que tener mucho cuidado con eso. También hay almohadillas o sacos de arena que son para inmovilizar alguna anatomía del paciente que nosotros querramos hacer. En este caso, por ejemplo, puede ser de tobillo, de la rodilla, que querramos inmovilizar esa zona, entonces le ponemos alguna pesita de arena. En este caso vemos que acá, perdón, acá la técnica está por colocar una antena que es de la cabeza para hacer un estudio de cerebro, en este caso, ¿no? Es una antena de cuadratura. Bueno, entonces vamos a reconocer los distintos tipos de antena y vamos a ver cómo funciona este sistema, ¿no? Eh, Como ya conocemos, uno de los componentes más importantes del equipo acá de resonancia magnética es el sistema de radiofrecuencia, ¿no? Que es el responsable de que de generar la radiofrecuencia, o sea, las ondas de radiofrecuencia, de transmitir esos pulsos de radiofrecuencia, ¿no? Y también a la vez de recoger la señal que vuelve desde el paciente hacia la antena, ¿no? Porque la antena va a tomar la señal, esas son antenas receptoras, que toman la señal que vuelve de nuestro paciente para formar la imagen, ¿sí? A su vez, el elemento fundamental de este sistema de radiofrecuencia, recuerden que son las antenas o bobinas, ¿sí? Cuya función va a ser la de transmitir los pulsos de radiofrecuencia y de recoger la señal, que son los ecos que están volviendo, digamos, en forma de una señal eléctrica, ¿sí? Para formar las imágenes luego por medio de las computadoras que van a analizar esas señales y la van a transformar de una señal analógica a digital. Bueno, a lo largo del tiempo, la tecnología fue cambiando, sigue cambiando aún para mejorar, y lo que se quiere lograr es hacer más rápido y con mejor resolución las imágenes, ¿no? Y para eso tenemos tres partes en las que se dividen, digamos, este proceso de la señal. Tenemos una parte que es de transmisión, que esa está relacionada con la emisión de la radiofrecuencia, esta parte que dice transmisión. Y la recepción está relacionada con el desarrollo de nuevas antenas, que son las que nosotros colocamos sobre la superficie de la anatomía que queremos estudiar, ¿sí? Depende de la anatomía que queramos estudiar, es la antena que vamos a utilizar. Bueno, entonces, a eso se refiere con la recepción de la señal. Y después tenemos el procesamiento, ¿no? El procesamiento de las imágenes, que ahora se han incorporado nuevas computadoras que son capaces de procesar una gran cantidad de datos, ¿sí? En corto tiempo. Y eso es lo que hace beneficioso ahora en los equipos nuevos, porque acorta el tiempo de formación de la imagen y con una mejor resolución, porque tiene mejor señal. Entonces se ha trabajado en mejorar lo que es la recepción de la señal con respecto a las antenas, y también en las computadoras que son las que van a reconstruir las imágenes. Bueno, la señal que uno recoge, una señal que viene del paciente, es débil, es muy chiquita la señal, es muy débil, ¿sí? O sea que la elección de la antena adecuada es muy importante para formar la imagen, ¿sí?
siempre hay que tratar de utilizar una antena que sea lo más chica posible y que se adapte a la anatomía que nosotros querramos estudiar. ¿Para qué? Para obtener una mejor señal. En la práctica clínica, lo que va a determinar la elección de la antena, entonces, va a ser la anatomía, ¿sí?, que uno quiere visualizar. Existen antenas diseñadas para distintas anatomías, ¿sí? Por ejemplo, hay antenas que son para la cabeza, que son para la rodilla, para el hombro, para el estudio de muñecas, por ejemplo, para el codo, ¿sí? Hay algunas que son exclusivamente para esa anatomía, ¿sí? O si no, son antenas que son de superficie que se adaptan a la anatomía que nosotros querramos estudiar. Ahora vamos a ver cómo se recibe la señal. Acá tenemos una imagen donde tenemos a la paciente acostada y donde tenemos una antena que es de cuadratura que envuelve a la anatomía que queremos estudiar. En este caso sería la rodilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, al suprimir se dice la onda de radiofrecuencia. ¿Se acuerdan que nosotros, el equipo manda ondas de radiofrecuencia sobre la anatomía que queremos estudiar para producir una excitación a los protones de los átomos de hidrógeno? Cuando termina ese pulso de radiofrecuencia, esos tejidos se relajan emitiendo una señal. Esa es la señal que va a tomar la antena para formar la imagen. Entonces, esa señal es captada por la antena receptora y según el tiempo de relajación de los distintos protones de los átomos de hidrógeno del tejido que estamos estudiando, vamos a poder visualizar imágenes potenciadas en T1, en T2 o en densidad protónica. Eso tiene que ver con unos parámetros técnicos que nosotros le vamos a poner en la consola. Ya sea si es para un T2 o para un T1, utilizamos unos determinados parámetros que ya están protocolizados ya, para realizar este tipo de secuencias, ¿no? Cuando realizamos un T2, ya vamos a tener un tiempo de repetición y un tiempo de eco que es exclusivo para eso. Y cuando hacemos un T1, lo mismo, un tiempo de repetición, un tiempo de eco, que es lo mismo para cada T1. A esto nosotros le denominamos parámetros técnicos. Bueno, la señal magnética, habíamos dicho que es muy chiquita, es muy pequeña, ¿sí? Y va disminuyendo su amplitud con el correr del tiempo, ¿no? Cuando a medida que se van relajando los tejidos, va disminuyendo esa amplitud de la señal. Y ese tiempo que tarda en desaparecer, que vendría a ser la relajación de los tejidos, esa señal que emite el paciente, ¿no?, que es generada por un pulso de excitación, esa señal que va cayendo después se denomina FIT o caída de inducción libre, que es la que muestra acá en el gráfico, por ejemplo, ¿no? Al principio tiene una amplitud grande y después comienza a disminuir hasta que se pierde esa señal, ¿no? Por eso nosotros, al ser tan pequeña la señal, tenemos que colocar una antena que se adapte a la anatomía y que esté lo más cerca posible de la anatomía que queremos estudiar. ¿Para qué? Para obtener una mejor señal, que no se pierda nada y poder producir una imagen con una buena resolución espacial. Fíjense acá cómo se puede detectar la señal de una antena. Nosotros colocamos una antena acá, esto significa lo que está acá, el símbolo rojo, que tiene unas espiras, esto significa la antena receptora. Y acá dice M, momento magnético XY, esto sería el magnetismo que tienen los tejidos del paciente, ¿no? No se olvide que esto está teniendo una frecuencia de precesión, ¿sí?, de los tejidos, que a medida que se van relajando, esta magnetización va a inducir una corriente eléctrica sobre la antena. Después, más adelante, vamos a ver cómo está constituida la antena, y ahí se van a dar cuenta, ¿no?, que este magnetismo induce una corriente eléctrica
y se va como una señal eléctrica para formar la imagen, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto, que el magnetismo lo tiene el paciente y que va a inducir una corriente eléctrica que va a ser después analizada por las computadoras y transformada esa señal eléctrica, que es analógica, en digital. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una imagen que me está marcando la magnetización. Esta sería la magnetización transversal que tiene mi paciente, o los tejidos. A medida que se van relajando, ¿sí?, van produciendo este movimiento, y eso induce una corriente eléctrica sobre la antena, una mínima corriente eléctrica sobre una antena, que es esta que nosotros le ponemos a nuestro paciente sobre, en este caso, la rodilla. Fíjense que es una antena de cuadratura, envolvente, que envuelve toda la anatomía, ¿no? Entonces, esto que me muestra acá, que es un magnetismo que está en color rojo, se está moviendo. Como es un movimiento magnético, va a inducir una corriente eléctrica, como la que muestra acá, que es una señal analógica, ¿no? Una corriente eléctrica, y esa señal analógica se va de la antena, luego que está enchufada al equipo, y de ahí van a las computadoras, que son las que van a formar la imagen, ¿sí? Entonces, cuando el sistema dice regresa a la situación de equilibrio, o sea, cuando se produce la relajación de los tejidos, emite una onda, ¿sí? Esa onda va a inducir una corriente eléctrica sobre la antena, y esa señal eléctrica la va a transmitir la antena hacia las computadoras para formar la imagen. Y esto es lo que voy a obtener después yo, una imagen como esta que está mostrando acá, que cada sector de la imagen está formado por píxeles, y cada píxel va a tener un tono de gris o blanco. Eso va a significar una señal diferente, ¿sí? Cuando ustedes vean que se ve más blanco, es porque tiene una señal alta, ¿sí? Y si es más oscuro, tirando al negro, es una señal más baja. Y así es como las computadoras les van asignando distintos tonos de grises a las distintas señales, ¿sí?, para formar la imagen. Bien, acá vamos a ver cómo se coloca la antena. Dice, a veces, cuando no tenemos una antena que es adecuada, por ejemplo a la de codo, ¿no?, o a la del hombro, y bueno, tenemos que agudizar un poquito el ingenio, los técnicos, y tratar de poner una antena que es de superficie en la región o en la anatomía que queremos estudiar, o la antena que mejor se adapte, ¿no es cierto?, a la anatomía. Hay que colocarla sobre la zona que vamos a explorar y que trate de envolver toda la anatomía que nosotros queremos estudiar para tener una buena recepción de la señal. En este caso, acá les muestro, por ejemplo, la paciente está acostada, boca arriba, y en el codo está teniendo una antena de superficie que se envuelve alrededor de lo que es el codo, ¿no? También esta misma antena la podríamos utilizar para hacer la mano, por ejemplo, ¿no es cierto?, o la muñeca. Y ahora, acá el señor que está boca arriba, también está teniendo unas antenas que son receptoras de forma cilíndrica, y que se están adaptando para hacer el codo, por ejemplo, ¿no? También podríamos hacer con esta misma el hombro, ¿sí?, hacer lo mismo, la anatomía del hombro que envuelva el hombro, y ahí podríamos sacar imágenes del hombro, ¿sí? No siempre en los servicios contamos con todas las antenas, porque son muy caras, y no se puede contar con todas las antenas a cada región de la anatomía que vamos a estudiar. Entonces podríamos hacer con esta misma antena, podríamos hacer el hombro, por ejemplo, ¿no?, que envuelva la anatomía del hombro, una arriba y una abajo, y vamos a obtener una buena señal. Bueno, acá por ejemplo, también para obtener una mayor resolución espacial en la imagen, vamos a trabajar con antenas que son envolventes, ¿sí?, que envuelvan la anatomía, y también vamos a trabajar con un
con FOB pequeño. ¿Se acuerdan lo que era el FOB? El FOB son el campo de visión, y eso tenemos que tratar de utilizar un campo de visión, un FOB pequeño, para obtener una mejor resolución o más alta resolución, ¿sí? La más alta resolución posible. Hay que tener en cuenta eso para lograr una buena imagen, ¿sí? Acuérdense que si nosotros agrandamos el FOB, cuando más grande es el FOB, abarcamos más anatomía, pero ¿qué pasa también? Perdemos señal y también perdemos resolución de la anatomía. Entonces, si a nosotros nos piden que hagamos la muñeca, vamos a hacer un FOB de acuerdo solo a la anatomía que querramos estudiar, solamente la muñeca. Esto es como si estuviéramos colimando, por ejemplo. Entonces, tendríamos que colimar la muñeca. Bueno, en este caso, vamos a hacer un FOB que se adapte solamente a la anatomía de la muñeca. Y con eso vamos a obtener una mejor resolución espacial en la imagen. En este caso también, en el que les muestro acá, hay un paciente que está boca abajo, con el brazo extendido, para hacer un estudio de la mano o muñeca, con una antena que se envuelve en la región de la anatomía. Bueno, ahora vamos a ver los distintos tipos de antenas que hay, porque tenemos una clasificación, como en este caso, por ejemplo, según la función respecto a la señal, así emite la señal o recibe. La vamos a clasificar entonces en dos sectores, digamos, ¿no? Las antenas de transmisión y recepción. Esas son las antenas que transmiten, transmisiones que transmite la radiofrecuencia o transmite la RF, y recepción porque ellas mismas también captan la señal que está volviendo a mi paciente. Por eso son receptoras. O sea que estas antenas generalmente son las que se encuentran dentro del equipo, en el magneto, que no la vemos a simple vista, pero están dentro del magneto, y son antenas emisoras receptoras de radiofrecuencia, ¿sí? Tanto como emiten la radiofrecuencia para excitar a los protones de los átomos de hidrógeno, también reciben esa señal que vuelve del paciente para formar la imagen. Lo que pasa es que no la utilizamos para formar imagen generalmente, porque al estar más lejos de la anatomía, como está lejos del paciente, no se olviden que está dentro del equipo, entonces al alejarse perdemos calidad de señal y la imagen no tiene buena resolución, ¿sí? Salvo en los pacientes que sean, por ejemplo, de gran volumen y cubran prácticamente todo el diámetro de lo que es el equipo, podríamos utilizarla. Pero por lo general no la utilizamos, se la utiliza como transmisión de radiofrecuencia. Y bueno, para recibir la señal que viene de mi paciente, vamos a utilizar otro tipo de antena, que son las antenas de recepción. A esas le denominamos antenas de recepción, que son las que colocamos sobre nuestro paciente, una arriba y una abajo, o que envuelve a la anatomía que queremos estudiar, que puede ser para cerebro, puede ser para el tórax. En este caso, acá le estoy mostrando para el abdomen, ¿sí? Entonces, con respecto a la señal, digamos, a la función con respecto a la señal, la podemos dividir en dos, en las antenas que transmiten y reciben, que es la que se encuentra dentro del equipo, y las antenas que son solamente de recepción, que son estas las que ustedes están visualizando acá. Estas son de recepción, ¿sí? Entonces las antenas, acá les pongo lo mismo que les estaba diciendo recién, que las antenas de transmisión y recepción son las antenas que pueden realizar doble función, ¿sí? Emitir los pulsos de radiofrecuencia, que serían excitar a los protones de los átomos de hidrógeno, y después recoger la señal que vuelve del paciente en forma también de ondas de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces la antena bobina del cuerpo, que se encuentra dentro del magneto en el interior, digamos, es una antena que se denomina body coil, ¿sí? Y que es utilizada como emisora y receptora. Y después tenemos las antenas de recepción, como las que les mostré en el slide anterior. Su función exclusiva es
recoger la señal que viene desde el paciente, del producto de la relajación de los distintos tejidos, ¿no? Para formar la imagen, y es el tamaño de esas antenas receptoras van variando dependiendo de la anatomía que nosotros querramos estudiar, ¿sí? Hay distintos tipos de antenas que son de recepción, distintos tamaños, que ya la vamos a ir viendo ahora después en los próximos slides, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tratar de utilizar, de acuerdo a la anatomía que vamos a estudiar, que se adapte lo mejor posible a esa región para obtener buena señal. Acá les quiero mostrar, este es un equipo de Philips de 1.5 Tesla, en este caso el paciente está acostado, y debajo del paciente, si ustedes ven acá una colchoneta amarilla, es una antena de superficie, que se la pone sobre la camilla para tomar la información. Se pueden hacer estudios de columna cervical, dorsal y lumbosacra. Depende del tramo que nosotros querramos hacer, le vamos a pedir a la máquina, al equipo, que haga el número 1, número 2, para hacer la región de la cervical. Número 2 o 3 o 4 para hacer región dorsal, y 4 y 5 para hacer la región lumbosacra, por ejemplo. Acá ustedes están visualizando, en esta imagen de la derecha, es una antena que parece un casquito que se pone sobre la cabeza, que es para formar imágenes del cerebro, por ejemplo, ¿no? Para el cerebro puede ser de órbita, de macizo facial, ¿sí? Mientras tengamos una buena señal podemos hacer todos esos tipos de estudios. A esta antena se la denomina de transmisión también, transmisión-recepción. La que tengo dentro del equipo se denomina transmisión-recepción, recuerden eso. Y esta que está acá, las que les muestro acá, que son circulares, hay 3 antenas distintas, de pequeño tamaño, mediano y gran tamaño. Esas son solamente de recepción, solamente toman la señal que viene del paciente, no emiten radiofrecuencia, ¿estamos? Muy bien, ahora podemos también clasificar las antenas según la forma. Según la forma se clasifican en 2. En las antenas de superficie y antenas envolvente o de volumen. Entonces, las antenas de superficie generalmente son esas antenas flexibles que se colocan sobre la anatomía, que queremos estudiar, ¿sí? Y las envolventes o de volumen son las que van a envolver la anatomía. Por ejemplo, si queremos hacer el abdomen, vamos a envolver la zona del abdomen y a esa le denominamos envolvente o de volumen. O si queremos hacer columna, por ejemplo, y nos permite, y tenemos una bobina que envuelve a la anatomía, la vamos a hacer con esa. Por ejemplo, la del cerebro también se denomina, según su forma, envolvente, porque envuelve a la anatomía que queremos estudiar, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, acá tenemos una antena de superficie, ¿sí? Esta antena que les muestro acá es de superficie, son de construcción plana y cubren una pequeña región nada más, ¿sí? Pero fíjense la particularidad, ¿no? Que la intensidad de la señal es homogénea solamente en la zona que estamos por estudiar, pero a medida que se va alejando de la anatomía, o sea, de la zona donde está la antena, vamos perdiendo señal. Entonces, generalmente se la utilizan para una anatomía que está cerca de la antena, en la superficie. Por eso se las denomina antenas de superficie, ¿sí? Y son utilizadas para estudios de pequeños volúmenes, por lo general. Acá les muestro las antenas de superficie. Tenemos distintas antenas, por ejemplo, estas circulares, que son de pequeño, mediano y gran tamaño, que se pueden utilizar, por ejemplo, esta pequeña para hacer dedo, para hacer muñeca. En este caso la otra puede servir para hacer mano, articulación temporomandibular. Y esta más grande podemos utilizarla para hacer codo,
para hacer hombro, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer columna cervical también. Y después tenemos esta que es rectangular, que lo estoy mostrando acá, que generalmente la utilizamos para hacer estudios de columna, ya sea cervical, dorsal o lumbosacra, porque abarca una gran longitud, como verán acá, ¿no? Y acá abajo, a la derecha, les estoy mostrando también las antenas que son circulares, que son las mismas que les mostré acá, ¿sí? Estas son de superficie, ¿sí? Solo son receptoras nada más, recuerden eso, son nada más que receptoras. Bueno, ahora, ¿cómo son estas antenas? Bueno, yo les saqué una radiografía para que ustedes vean cómo son adentro, ¿sí? Las antenas adentro están formadas así, miren, es una especie de radiografía industrial. Bueno, en realidad es una radiografía industrial, ¿no? Porque yo estoy visualizando lo que es la parte de adentro de esta antena que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esta antena que es circular está compuesta por una parte, una lámina que es de cobre, y una plaqueta, que es la que está acá. Bueno, acá se las muestro en la radiografía. Esta es una lámina de cobre circular y que van a están soldadas a una plaqueta por donde viaja la señal. Entonces, recuerden que el magnetismo lo tiene el paciente, los momentos de relajación magnética van a inducir una corriente eléctrica sobre esta antena que es muy pobre. ¿Se acuerdan que había una ley que dice que todo momento magnético en movimiento genera o induce una corriente eléctrica? Bueno, acá se va a cumplir esa ley porque mi paciente que tiene el magnetismo va a inducir una pequeña corriente eléctrica sobre esta antena. Esa información va a ir a la plaqueta y de la plaqueta se va a ir, porque está enchufada en el panel receptor del equipo, donde está el magneto, y de ahí se van a ir a las computadoras, a la sala técnica, donde se encuentran las computadoras que van a transformar esa señal eléctrica, que es analógica, en digital, por medio de la transformada de Fourier, recuerden eso. Ahora acá tenemos la envolvente, porque teníamos de superficie, recuerda, las clasificábamos en de superficie y envolvente. ¿Qué significan entonces envolvente? Es que rodean en forma total o forma parcial la anatomía que uno quiere estudiar. Proporcionan una intensidad homogénea de señal, suelen ser antenas a veces rígidas, ¿sí? que no se adaptan, que no las podemos adaptar, sino que son redondos, pero hay otras que sí son más flexibles y se pueden ajustar a la anatomía del paciente. Generalmente estas son de cuadratura con un gran poder de penetración y tienen una buena calidad de imagen. Ustedes vieron que la anterior que les mostré, la de superficie, solamente tomaban señal acá, cerca de la columna, pero a medida que se iba alejando la anatomía, perdíamos señal. En cambio, en este caso, al ser una bobina que se está rodeando toda la anatomía, no perdemos señal y tenemos una buena resolución de la calidad de la imagen. Acá les quiero mostrar antena envolvente o de volumen. Fíjense ustedes, esta que están acá es una antena que está formada por multielementos, son 4, ¿no? Estas forman 2 antenas que están acá y acá en esta otra parte de la antena son 2 elementos diferentes a esto. Entonces, una parte se coloca debajo del paciente y la otra parte de la antena arriba del paciente, lo que hace que envuelva a la anatomía que estamos estudiando. Entonces, esta antena está compuesta por 4 elementos, no se olviden, 2 que están abajo y 2 que están arriba. Entonces, la señal va a ser muy buena porque tenemos como si fuéramos 4 antenas en una. Acá tenemos otra antena envolvente. Fíjense que esta es rígida ahora. Generalmente se la utiliza para hacer estudios de columna cervical, estudios de macizo facial sobre todo, ¿no? Para eso es. Y esta que está acá a la derecha abajo, que les muestro, es una antena envolvente también, de superficie envolvente. En realidad está formada, ahora les voy a mostrar
la constitución eléctrica, cómo está formada adentro, tiene dos antenas, ¿no? Una de este lado, a la derecha, y una a la izquierda. Y esto se envuelve sobre la anatomía, o sea, ya sea el hombro, el brazo, el codo, por ejemplo, o una muñeca, se envuelve englobando toda la anatomía. Y ahí vamos a obtener una buena señal. Entonces, a estas antenas se las denomina envolvente o de volumen. Acá tenemos, por ejemplo, este es el equipo de 3 Tesla, y acá tenemos una antena que es de varios canales, porque ahora ya cambió, son de varios canales, entonces de 16 canales. Fíjense que cubre toda la anatomía prácticamente de lo que es el abdomen y la pelvis, y también ahora en estos equipos más modernos, también vienen antenas formando parte de la camilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace como una envoltura sobre la anatomía que queremos estudiar. En este caso, acá les muestro otra antena envolvente, pero en este caso es el equipo de campo abierto que tenemos, que es de 0,2 Tesla, marca General Electric. Ustedes pueden observar que esto es envolvente y es para hacer estudios de abdomen, de columna, ¿sí? O pelvis también. Y acá atrás se ve otra antena que es para cerebro y también envolvente, rígida, ¿no? Y ahora les muestro lo que es la parte eléctrica, cómo es adentro esa antena envolvente. Fíjense, vuelve a tener, en este caso, está formada por dos antenas de una de cada lado. Está al lado izquierdo, perdón, esta sería del lado derecho, esta sería del lado izquierdo. Envolvemos sobre nuestro paciente la anatomía que queremos estudiar, y fíjense que estas son las láminas de cobre que yo les decía, que son las que van a tomar la señal que está viniendo del paciente. Esa señal pasa por la plaqueta y va por el cable que está enchufado en el comando del magneto, ¿sí? Para después luego ir a las computadoras que van a transformar esa señal, como siempre, analógica en digital. Y después tenemos las antenas que se van a clasificar en lineal y de cuadratura. Y estas tienen que ver según cómo reciben la señal, ¿sí? Si el número de ejes que tiene. Porque puede ser que reciban la señal en un solo eje, eso sería lineal. O puede que sea que la reciban en dos ejes, y eso serían las de cuadratura. En un solo eje que recibe la señal en una sola dirección, mientras que las de cuadratura las van a recibir como una cruz, por ejemplo, en dos ejes cruzados, ¿sí? Entonces, obviamente, la que va a tener mejor calidad de señal va a ser la de cuadratura, porque tenemos que recibir en dos ejes, mientras que la de superficie vamos a tener menor calidad porque recibe en un solo eje la señal. Acá les voy a mostrar cómo es entonces. Antenas lineales de diseño muy simple, son las más simples, detectan la señal en una sola dirección, como muestra acá la flecha, ¿ven? En una sola dirección. Y no son capaces de extraer toda la información de la señal recibida de la anatomía que estamos estudiando, ¿sí? O sea que, porque va en una sola dirección nada más. Y una de esas antenas es esta que les muestro acá. Acá tenemos la foto, que generalmente es la que utilizamos para hacer estudios de columna cervical, dorsal o lumbosacra. Entonces, estas son antenas lineales que toman la señal en una sola dirección, recuerden eso. La parte eléctrica, las características eléctricas que tiene, fíjense, lo mismo, adentro, esta antena adentro como es, tiene una lámina de cobre, ¿sí? El resto todo es acolchonado, y acá tenemos la plaqueta. Y el cable que va a ir enchufado al panel del magneto. Acá tenemos otras antenas que son de superficie también, pero estas ya son de varios elementos. Como ustedes pueden ver acá, en este gráfico, elementos de la bobina,
¿sí? Entonces acá tenemos que esta antena que yo tengo acá, que les estoy mostrando a ustedes, que es una antena larga, tiene varios tramos, son varios elementos. Eso quiere decir que hay varias antenas en una. Por ejemplo, el tramo número 1 es una antena, la número 2 otra, 3, 4 y 5. Entonces, acostamos al paciente sobre esta antena y sin mover al paciente podemos optar por la anatomía que querramos estudiar. Si queremos estudiar cervical o cervical y dorsal, vamos a optar por la 1, la 2 y la 3, y si queremos hacer dorsal o lumbosacra, vamos a optar por la 3, la 4 y la 5. Y solamente moviendo la camilla, vamos a llevar la anatomía al centro del magneto donde queremos estudiar, digamos, ¿no? Esto es bueno porque no movemos al paciente, ¿sí? Solamente movemos la camilla. Entonces, esta es una antena también de superficie, pero de varios elementos. Y acá tenemos la antena de cuadratura. Recuerden que la dividíamos en dos, ¿sí? Según cómo tomaban la señal, era en una sola dirección, era la de superficie, y según si la toman en dos direcciones, se llaman de cuadratura. En este caso, estamos viendo que la va a tomar en dos direcciones, o sea que recibe la señal por dos direcciones, o dos canales, ¿sí? Y esto lo que tiene de bueno, este tipo de antena, es que aumenta, mejora la relación señal-ruido en un 40% con respecto a las que toman la señal en una sola dirección. Y eso representa una mejor resolución en la imagen. Fíjense, acá les pongo la imagen de lo que es una antena de cuadratura de la cabeza, por ejemplo. Acá tenemos una antena de cuadratura de la rodilla, ¿sí? Esta es de campo cerrado. Y esta que está acá, que les muestro, arriba a la derecha, es una antena también de cuadratura, pero en este caso es del equipo de campo abierto, de 0,2 Tesla. Ahora les voy a mostrar lo que es la parte eléctrica, cómo es adentro esa antena. Esa antena está formada, fíjense, por varias barras que son de cobre. Hoy les dije que era una lámina, en este caso son barras de cobre, porque es una antena rígida, más grande, y con varias plaquetas, ¿no? Que son, entonces, la señal que viene de mi paciente es, esa señal magnética es inducida en el material este de cobre, induce una corriente eléctrica y esa señal es la que se va a ir a formar la imagen como una señal analógica, que después tiene que ser transformada en digital, porque lo que nosotros vemos en el monitor es una señal digital. Ahora acá les quiero mostrar antenas multireceptoras, ¿sí? Que como les dije recién, multireceptoras que tienen multielementos, o sea que son varias antenas en una. Eso es lo que quiere decir. Se trata de varias antenas de superficies colocadas, dice, en un mismo soporte, como esta que les estoy mostrando acá. ¿Se acuerdan que tenían el tramo 1, 2, 3, 4 y 5? Están colocadas todas en un mismo soporte y van a sumar sus señales para construir la imagen. Dice que cada uno de los elementos de la antena puede ser seleccionado a gusto del técnico según la región anatómica que queremos estudiar, ¿sí? La gran ventaja que tiene es que podemos utilizar un FOB grande, FOB mayores, dice, ¿no? Y sin perder resolución, eso es lo bueno, ¿no? Ahora, la desventaja es el tiempo de reconstrucción, porque demora un poquito más para juntar, formar las imágenes, porque tiene que tomar los datos, hacer los cálculos de un tramo, del otro y del otro, ¿no es cierto? Entonces, por ahí demora un poco más, pero mejora mucho en la calidad de la imagen. Y son generalmente utilizadas, como esta que está acá, ¿no? Multireceptora también, estos son de cuatro elementos. Generalmente la utilizamos también para hacer estudios de corazón, de abdomen, o también se pueden usar para columna lumbosacra, por ejemplo. Acá les muestro
Fíjense que esta es una antena también, según la cantidad de señal que proporcionan las bobinas multireceptoras, permite el uso de matrices altas, ¿eh? Nosotros podemos hacer estudios de alta resolución con estas antenas. ¿Por qué? Porque podemos estudiar espesores muy chiquitos, de milímetros, de 2, de 3 milímetros, y con un campo de visión pequeño. Eso es bueno porque nos genera una alta resolución. En este caso, esta antena que yo les muestro acá está formada por 4 elementos. Uno arriba, dos arriba y 2 abajo. Esta antena es para hacer estudios de mama, ¿sí? Resonancia de mama. En estos 2 orificios que pueden visualizar acá, se colocan las mamas, y las mamas deben quedar pendiendo sin que rocen ningún lado para poder hacer un buen estudio, tener una buena calidad de imagen. Por eso, este tipo de estudios utilizan multireceptoras de 4 elementos. Ahora, en esta imagen que ustedes visualizan acá, es para hacer estudios de rodilla, por ejemplo. En este caso son también de 4 elementos receptores, 2 que van adelante y 2 que van atrás. Por eso se llaman antenas multireceptoras, que mejoraron mucho la calidad y la resolución de la imagen y en menor tiempo también. Y ahora la tecnología fue avanzando cada vez más, porque siempre está avanzando constantemente, tratando de ¿qué? De bajar los tiempos y de mejorar la calidad de la imagen. Entonces tenemos las antenas que son multicanal. Eso significa que vamos a tener antenas con multireceptores, ¿sí? Como les decía a ustedes, pero que van a tener varios canales. O sea, para cada antena vamos a utilizar un tipo de canal. La construcción de antenas con mayor cantidad de receptores, dice, planteaba que cada receptor tuviera un canal, dice acá, ¿no? De transmisión de datos para que vayan esos datos al ordenador y así formar la imagen. Los equipos multicanal han permitido acortar el tiempo de adquisición de las imágenes, porque un equipo tiene más receptores, cuando un equipo tiene más receptores que canales, dice, la transmisión no trabaja en forma óptima, puesto que se produce un cuello de botella en la vía de transmisión. Por eso, el sistema ideal lo que sería es tener un equipo que tenga tantos canales como receptores. Y acá, por ejemplo, le estoy mostrando una antena que es de multicanal y tiene 16 canales. Es una antena de abdomen, por ejemplo, ¿no? Que se coloca sobre la superficie de la anatomía del abdomen que vamos a estudiar. Ahora vamos a ver mejor estas antenas multicanal. Bien. Fíjense acá. Acá tengo yo una antena, en este gráfico me muestra, que tiene una recepción nada más, un receptor solo, y tiene un canal, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa podría ser una antena, por ejemplo, de superficie, que tenemos una recepción y un solo canal. Después tenemos las otras antenas que son de varios elementos, pero un solo canal. Por ejemplo, acá me muestra que tiene varios receptores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 receptores, pero esa señal de los receptores va a viajar por un solo canal. Y acá es donde decía que esa señal va a formar un cuello de embudo, digamos, porque toda esa señal va a tener que pasar por un solo canal. Y ahí es donde se pone más lento y perdemos un poco de calidad de la señal en las imágenes, ¿sí? Recuerden que si nosotros tenemos que hacer estudios de alta resolución, tenemos que hacer espesores de cortes muy finos y que tenga un FOV muy pequeño y que tenga una matriz alta. Eso también implica que enlentece, digamos, porque estamos teniendo varios receptores para un solo canal. Entonces, la tecnología ha avanzado y hoy en día tenemos también la misma cantidad de receptores, misma cantidad de antenas, pero distintos, mayor cantidad de canales. Fíjense que yo tengo entonces 8 receptores,
y acá tengo 8 canales. Eso significa que tengo un canal para cada receptor. Y entonces, por lo tanto, la señal que va a viajar va a ser más rápida, no se va a perder señal y tenemos una mejor resolución en la imagen. Por eso hoy en día las antenas que estamos teniendo con la nueva tecnología son de multicanal. Por ejemplo, acá les muestro, esta es una antena, ¿no?, que cubre, envuelve a toda la anatomía, es una antena transmisora, coil en inglés es la antena transmisora de RF, y estas son las antenas receptoras, las que están acá. Recuerdan que en el equipo tenemos la antena transmisora, que es la que está dentro del equipo, que fue la primera parte que vimos, ¿no? Y ahora la que ponemos sobre el paciente es una antena receptora, que está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 receptoras por 10 canales, ¿sí? Entonces es una antena multicanal. Acá les muestro, por ejemplo, una antena que en realidad es un estudio que se realiza de abdomen formado por 34 canales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta antena que tengo acá arriba está formada por 16 canales. ¿Sí? Y la antena que está debajo del paciente, que está formada por la mesa, en la mesa también hay distintas antenas ahora, entonces está formada por 18 canales la que tiene la mesa. Si sumamos entonces los 18 canales que tiene la mesa, más los 16 canales que tiene la antena que está arriba del paciente, estamos haciendo una imagen del abdomen y pelvis con 34 canales. Esto ha mejorado muchísimo la calidad de la imagen y la rapidez en que se adquieren las imágenes. Acá yo les estoy mostrando a la derecha, porque está destapada, se le sacó a la parte de arriba plástica y fíjense lo que es. Y miren, acá les quiero mostrar donde va enchufado al magneto. Este es el cable grueso que se enchufa directamente al panel del magneto. Y adentro ustedes pueden ver, acá yo les señalo que hay 1, 2, 3, 4 cables gruesos, que eso representan a 4 canales. Ahora me voy al otro panel y acá tengo también 4 cables gruesos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y acá están formando 4 canales. Entonces tengo 4, 8. Y otros 4 acá y 4 acá son 8. Entonces ahí tengo los 16 canales que dice acá. Esta es una antena para estudiar el abdomen de 16 canales. Acá tengo antenas de cuadratura y envolvente, ¿no? Este es un equipo, este es el equipo que yo les digo, que les muestro, que es donde yo trabajo, es un equipo de campo abierto, es un General Electric, fíjense la amplitud que tiene, ¿sí? Y la antena que estamos visualizando acá es una antena de cuadratura, que recuerdan que toma la señal en 2 direcciones, ¿sí? Esta también es una antena de cuadratura para la rodilla, y en este caso, la que les muestro acá, es una antena envolvente para realizar estudios de abdomen y pelvis, puede ser, o también de columna lumbar. Estas antenas son de cuadratura envolvente. ¿Qué quiere decir cuadratura? Que toman la señal en 2 direcciones. ¿Se acuerdan la clasificación que teníamos hoy? Según la señal, como la tomaban, podría ser en una sola dirección, que es de superficie, o podrían ser en 2 direcciones, que es la de cuadratura. Bueno, en este caso la toma así, cruzado, y son de cuadratura. Bueno, entonces, para ir sintetizando, haciendo una conclusión, vamos a decir que la elección, digamos, de la antena adecuada es fundamental, es muy importante, ¿no? Para cada zona que nosotros queremos explorar, de acuerdo a la anatomía que querramos estudiar. Y por eso es que tenemos que elegir con mucho cuidado la forma, o sea, la geometría que tiene la antena y las características, como les mostré recién, las características eléctricas. Saber dónde está el centro de la antena y poner nuestra anatomía en el centro de la antena para poder tener una mejor calidad de imagen.
Bueno, acá le quería mostrar unas antenas que son flexibles, o sea, de superficie, y en este caso son para hacer articulación temporomandibular, ¿ven? Para hacer articulación de la mandíbula. Son muy usadas, son estudios que mandan los odontólogos, ¿sí? Para ver cómo se encuentra la articulación temporomandibular. Acá tenemos unas antenas o bobinas de cabeza y cuello. En este caso esta es de la cabeza, por ejemplo, y esta es para hacer cabeza y cuello. Ven que tiene un agregado como una solapa acá que me permite estudiar toda la parte del cuello hasta casi la primera porción del tórax. Acá tenemos otra bobina que es de abdomen, como les mostré hoy. Estas son de 16 canales. Va sobre el paciente, se coloca sobre el paciente. Y no se olviden que la de abajo, la propia camilla, tiene también antenas. Entonces estamos envolviendo la anatomía que nosotros queremos estudiar. Esta es la antena de 16 canales que yo les decía. Ahora, hoy les había dicho que había una que era de 4, que eran de 4 elementos. Hoy en día la tecnología ha avanzado y ahora tenemos para hacer estudios de resonancia de mama que tiene 16 canales. Como podrán ver acá, tiene 2 circulitos, 2 agujeros, donde van a pender las mamas. Y acá tenemos la paciente acostada, boca abajo, apoyando su cabeza sobre un soporte acolchonado, es muy cómodo, y realizamos las imágenes. Entonces esta tiene una mejor resolución que la que vimos hoy, que tenía solamente 4 multireceptoras, que era de 4. En este caso son de 16 canales. Y bueno, y acá les muestro, fíjense que para cada anatomía hay una determinada antena bobina que se adapta a esa anatomía. Por ejemplo, esta es para el tobillo, fíjense, cerrada, bien hermética. Entonces, la señal está muy ajustado al pie y con eso vamos a obtener una buena calidad de imagen porque está muy cerca de la anatomía que nosotros queremos estudiar. Acá, por ejemplo, la de rodilla también. La idea es que esto envuelva a toda la anatomía para obtener una buena calidad de imagen, una buena resolución. Y esta que está acá abajo, le estoy mostrando que se pone sobre el hombro, ¿sí? Y debajo del hombro de la paciente también forma ahí otra parte de la bobina, que es parte de esta. Entonces se envuelve la anatomía, arriba y abajo. Una parte está arriba y otra parte es la que está acá abajo, y podemos obtener una buena calidad de imagen también. Estas ya son todas de varios canales, ¿sí? Son de 8 canales, estas de 16 canales y estas son de 8 canales también, ¿sí? Bueno, con esto entonces vamos terminando lo que sería las antenas o bobinas que nosotros utilizamos en resonancia magnética. Si Dios quiere, entonces nos vamos a ver en la próxima clase, y cualquier duda que puedan tener, que me quieran preguntar, por favor, al foro del aula virtual, o si no, en la clase que tengamos, la clase sincrónica o la videoconferencia, ahí podemos charlar sobre este tema. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad.